Pero el día de hoy, hermano, hablaremos acerca de valorar la voz de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, dígale por favor, valora la voz de Dios. Valora lo que el Señor te tiene que decir. Y usted que acaba de recibir, dígale tú también, ¿verdad? Porque aquí, hermano, no tiene que ser recíproco. En el Señor las cosas tienen que ser recíprocas. Yo creo que eso es lo que aprendemos de la palabra del Señor. Por eso creo que debe de abrir usted su corazón, debe de abrir su entendimiento, que sea el Señor el que empiece a revelarnos, a hablarnos de una manera bien profunda, bien íntima, muy personal, para que nosotros realmente podamos estar sensibles a lo que Dios quiere decirnos. Y eso es por eso el título de esta serie, frecuencia, ¿verdad? Porque si nosotros escuchamos, hay muchos ruidos a nuestro alrededor que impiden que escuchemos la voz de Dios, muchos problemas, muchas adversidades, quizás preocupaciones, quizás no probablemente nuestras, sino de otros, que también hacen que haya interferencia entre lo que Dios quiere decirnos y lo que debemos de escuchar y lo que nosotros debemos de responderle a Él también, o lo que nosotros queremos hablar con Él. Abra su Biblia, por favor, o sus notas que tiene ahí, y ¿qué le parece si leemos todos juntos el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 3? ¿Qué le parece si me ayuda a leer este pasaje? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, y Moisés, ayúdeme todos juntos por favor, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué dice el Señor que seremos, hermano? Su especial tesoro si escuchamos su voz. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y dice el versículo 18, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, había descendido sobre él en fuego, y el humo sabía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Escuche esto, que dice al final de ese versículo. Dice, y Moisés hablaba, ¿y qué dice? Y Dios le respondía con voz tronante. Mire lo interesante en este pasaje, porque el pueblo ya había visto la mano del Señor desde el momento que lo sacó de Egipto. Ahora quiero que usted haga la comparación acerca de nuestra vida. El Señor nos ha rescatado, si usted tiene a Jesucristo, el Señor nos ha sacado de esa vida que nos llevaba quizás a la desgracia, a la perdición, a un rumbo sin sentido. Y nos tiene ahora en esta vida, y eso es lo que el Señor hace, cuando nos saca de lo que hacíamos sin Cristo, y ahora lo que hacemos estando en Cristo. Le da sentido a nuestra vida, nos da una dirección, nos da una esperanza, nos da la oportunidad de poder disfrutar la alegría y gozo que solo Él puede dar. Y era muy interesante porque algo que el Señor le decía a Moisés, hablándole a Moisés, porque nosotros, igual que ellos, igual que el pueblo en este tiempo, se olvida de las bendiciones del Señor. ¿No se da cuenta usted de eso? Que muchas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, pero nosotros no tenemos memoria de ellas. Somos fáciles para olvidar las cosas buenas que el Señor ha hecho en cada uno. Estamos nosotros preocupados por las que nos están pasando o las que nos han pasado, y normalmente son las malas, o aquellas que todavía no tenemos. Y es muy importante esto, porque si valoramos su voz, algo que el Señor nos está diciendo es que seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Si yo valoro la voz del Señor, escuche, si le doy un valor a lo que Dios dice a mi vida, cuando usted presta atención en la lectura, cuando usted presta atención en la alabanza, cuando usted viene con un corazón dispuesto, cuando usted le da un valor a todo eso, ¿sabe qué dice la Escritura? También el Señor dice que nos da valor a nosotros, porque un especial tesoro es algo valioso, es algo que está por encima de todo lo demás. Por eso dice la Escritura, y serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, si oyeres mi voz. Sabe que es muy importante, porque el oír la voz del Señor nos hace que guardemos el pacto de Dios. El Señor hizo un pacto con el pueblo.
un pacto eterno, igual que con nosotros. Usted sabe que Dios hizo un pacto con usted. Usted sabe ese pacto eterno que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros lo deshacemos, somos buenos para olvidarnos. Nosotros queremos sacar beneficio del pacto del Señor, pero no queremos cumplir con la responsabilidad, el compromiso que ese mismo pacto requiere. Yo creo que ahí empieza todo esto acerca de valorar la voz de Dios. Si usted valora la voz del Señor como amigo que Él es, como nuestro Señor, como el Padre eterno, como el Señor de señores, Él empieza a darnos valor cuando usted y yo valoramos lo que Él nos quiere decir. Por eso valoramos y ¿sabe qué? La obedecemos, porque mire, le voy a decir algo. ¿Quién desperdicia o descuida algo tan valioso? No importa si es material o sentimental o emocional. No importa lo que sea, porque a veces medimos el valor de acuerdo al precio material, ¿verdad que sí? O sea, si le costó $1,000, usted no lo va a dejar en cualquier lugar. Si de hecho las Biblias de estudio usted las guarda, porque usted sabe que entre cristianos no queremos bendecir a otro con una Biblia así. O sea, en otras palabras, que alguien le tome esa Biblia. Porque nosotros cuidamos las cosas que nos han costado en lo material, pero en las emocionales también. Hay cosas que no tienen un valor material, pero tienen un valor muy importante en nuestra vida, un valor sentimental. Ahora, vea esto. El Señor nos dice que valoremos lo que Él nos tiene que decir, que valoremos su palabra, que valoremos el momento en que Él nos habla y que esa palabra no solo seamos oidores, sino hacedores de ella, sino que también la obedezcamos. Ahí se cumple el pacto del Señor para nuestra vida. Ahora, nosotros realmente valoramos la voz de Dios porque valorarlo es escucharlo y obedecerlo. Repita conmigo, valorar es escuchar y obedecer. Por favor, es valorar, hermano, es escuchar y obedecer. Somos buenos oidores. A veces sabemos que Dios nos está hablando, pero somos muy malos hacedores de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, es bien importante. Y también, hermano, escuche esto. Algo que el Señor le mandó a decir a Moisés, que la vara, dice, y prepáralos para el tercer día, santifícalos, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y dice ahí en el versículo 10, lo tiene, dice, le voy a leer, y Jehová dijo a Moisés, lo tiene, versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven, ¿qué dice? Sus vestidos. ¿Usted sabe en qué lugar estaban ellos? Estaban en una mansión donde tenían agua caliente y agua helada, donde tenían máquinas para lavar la ropa y ponerla a secar. No, escuche, ¿sabe dónde estaban ellos? Estaban en el desierto. Hermano, ¿sabe lo que significa lavar ropa o lavar algo donde no tiene agua? ¿Cuántos les tocó a usted estar esperando o viene de esos lugares donde había racionamiento de agua? De esos países, ¿de donde es usted? No, de donde somos, amén. ¿A cuántos nos tocó estar allí en esos que el agua la van a poner a tal hora, verdad? Y usted tenía que estar pendiente, porque si no se quedaba sin lavar y sin cocinar. Ahí usted desvelándose si le tocaba turno de noche para estar agarrando un chorrito de agua con arena. Pero sabíamos que era valioso. Y este pueblo le pide el Señor, le dice a Moisés, que ellos laven sus vestiduras en el desierto. Escuche, ¿qué tan difícil es eso? Pero sabe que ahí es donde vemos la mano del Señor. Porque hay algo que el Señor le pidió, porque el pueblo estaba, hermano, aquí en una cita ante la presencia de Dios. Valorar la voz de Dios nos pone ante una cita, ante Él. Y dice que se santifiquen. Escuche, ¿sabe? Santificar es tanto lo de adentro como por fuera. Es nuestro interior. El Señor nos pide, así como le decía al pueblo, y estén preparados para el tercer día. Dice, el día de Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo y sobre el monte del Sinaí. ¿Sabe que cuando uno está sucio delante del Señor, es muy difícil escuchar la voz de Dios? Es muy difícil, hermano, valorar la voz del Señor. Hay muchas interrupciones, hay muchas interferencias. No permite que la voz del Señor esté de acuerdo a la misma frecuencia. Como que hay otras cosas, otras voces. Porque así como habla el Señor a nuestra vida, también nos puede estar hablando el diablo, nos pueden estar hablando muchas cosas en nuestro entorno. Pero el Señor le dice al pueblo que se santifique, le dice a Moisés que santifique al pueblo. No pueden ver la presencia del Señor, es muy difícil escuchar su voz.
Es muy difícil estar bien delante del Señor cuando hay suciedad en nuestra vida. No sé si me está entendiendo en esta mañana. Por eso, al valorar la voz del Señor requiere que lavemos nuestros vestidos. Que realmente al valorar, al lavar nuestra vida, hermano, realmente vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y usted puede seguir leyendo acerca del capítulo. ¿Qué pasa? El pueblo no pudo resistir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aún había mucha suciedad. Dios no puede estar cuando estamos realmente haciendo cosas muy incorrectas en su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso muchas veces no valoramos la voz de Dios. Ese de lavar la ropa, las vestiduras, significaba limpiarse y estar digno por dentro y por fuera. No simplemente eran vestimentas, no simplemente era ropa, era también el corazón. Amén. Por eso es bien importante. En el desierto siempre va a haber escasez. Y a veces estamos pasando por desiertos y nos enfocamos en la escasez. Y no nos damos cuenta que en esa escasez es donde Dios se glorifica. En medio de los problemas que usted y yo podamos estar pasando, ahí es donde Dios se glorifica. Si usted no tiene problemas, tenga cuidado. Porque la vida en Cristo es de victoria en victoria. Amén. Es de adversidad en adversidad. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que dependamos plenamente en Él, para que la gloria sea para Él y veamos la mano de favor, así como lo vio el pueblo, porque le hace memoria al pueblo de dónde los había sacado y a dónde los tenía, y probablemente anhelaban todavía esa vida de esclavitud en la cual el Señor los había sacado. Que no retrocedamos, sino sigamos adelante. Así valoramos la voz del Señor, porque somos su especial tesoro. Dígale a la persona que está a su lado, eres valioso. Eres valioso si escuchas la voz de Dios. Si escuchas la voz de Dios. Amén. Entonces, si valora la voz del Señor, le voy a pedir que usted pueda escribir allí en sus notas algo muy importante acá, ¿sabe? Si valora la voz de Dios, quédate quieto, firme y adora. Escuche esto. Si nosotros escuchamos y valoramos la voz del Señor, debemos de quedarnos quietos, firmes. Hermano, no es que no vamos a hacer nada, yo quiero que usted pueda entender eso, sino que en ese momento el pueblo sacó al pueblo de donde estaba y lo llevó al desierto para enseñarles un nuevo estilo de vida, pero para que también aprendieran a adorarlo a Él. Eso es lo que el Señor hizo. O sea, adoración no solo es cantarle, adoración es un estilo de vida. El Señor quería que el pueblo fuese al desierto, sacarlos ahí para darles un nuevo estilo de vida, una manera nueva de cómo realmente vivir y adorarle. Por eso allí, por favor, escriben sus notas, por favor, quédate quieto, firme, y adora. En el Salmos 46:10 dice la palabra del Señor, estad quietos. Y conoced, ¿qué dice? Que yo soy Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Qué significa quedarse quieto? Hermano, que cuando hay cosas que no podemos hacer nosotros, el Señor las va a hacer por nosotros. Las cosas que nosotros podemos hacer, el Señor nos lo va a decir que las podemos hacer. Pero las que no podemos hacer, el Señor las va a hacer por nosotros. ¿Sabe para qué? Porque dice la misma palabra, seré exaltado. Cuando Dios hace algo en su vida, cuando Dios se manifiesta en su vida, ¿sabe qué es? Es para que la gloria le pertenezca a Él. Dice, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. La gente habla cuando Dios hace algo en nuestra vida. Y usted piensa que la gente no observa lo que pasa con nosotros. Usted cree que la gente no observa si lo ha conocido antes de Cristo y ahora que está en Cristo. Usted cree que la gente no dice, hombre, ¿cómo cambió cómo cambió su manera de hablar, su manera de actuar, cómo cambió su familia? Ahora mira que gano más en lo económico, tengo mejor trabajo yo, pero él vive mejor. ¿Usted cree que es por sus fuerzas? ¿Usted cree que es por su gracia? Es porque la mano de favor del Señor está ahí. Dice la misma palabra, quédate quieto, firme. Hermano, estar confiado, depositar nuestra vida en Él. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ha visto la mano de favor
de Dios en su vida? Levante su mano. Si la mano de bendición de Dios ha estado, claro que sí. A veces nosotros no la miramos, somos como nuestros hijos, van creciendo y no nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta que nuestros hijos crecen cuando miramos que la ropa ya no les queda, cuando los zapatos no les quedan. Pero la gente que no los ha visto por mucho tiempo, le dice, uy, qué grande está tu hijo. Bueno, en el Señor es de la misma manera. A veces nosotros no nos podemos dar cuenta de cuánto hemos crecido, cuánta bendición Dios nos ha dado. Pero aquellos que quizás hace mucho tiempo que no nos miraban, pueden ver un cambio en nuestra vida. Y no es por nosotros, sino por el Señor. Amén. Por eso el estar quieto es una exaltación al Señor y debe de ser diaria. Adorar a Dios debe de ser algo diario. Qué bueno cuando le cantamos, qué bueno cuando le alabamos. Demostramos la adoración al Señor, le damos a Él toda la exaltación. Pero también en nuestra manera de ser, porque dice la misma palabra ahí en Éxodo, si realmente, hermano, dieres oído a mi voz y guardes mi pacto. O sea, en otras palabras, mis mandamientos, mis decretos, mi estilo de vida que yo te he dado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso, si valoramos la voz del Señor, si sabemos que Dios nos habla, démosle ese valor que se merece. Dele un valor que sea tan importante en el cual el Señor pueda decir, tú eres mi especial tesoro. Porque lamentablemente, hermanos, somos como ese especial tesoro, pero hay que pulirlo, ¿me entiende? Es como aquella prenda que está muy sucia, tiene valor, pero si usted no la limpia, pareciese que fuera basura, pareciese que fuera algo que es fantasía, una imitación, qué sé yo, lo que usted pueda venírsele a la mente. Que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de los que estamos aquí, amén. Por eso Dios debe ser exaltado y permitamos que Él obre. Muchas veces hacemos cosas de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro conocimiento adquirido, a la capacidad humana que tenemos, pero no dejamos que Dios obre. No permitimos que el Señor empiece a trabajar en nuestro interior. ¿Cuántos se han equivocado tomando decisiones? Ahora ya todos, vea, solo... Yo también me he equivocado, mucho. Le he acertado algunas y otras sé que el Señor ha sido el que ha decidido por mí. Y esas han sido implacables, infalibles, siempre han sido bien. Pero en las que me he equivocado, después reflexiono, digo, no le pregunté al Señor. Para hacer esto no le pregunté al Señor. Yo creo que ahí es donde nosotros pensamos que las cosas que nos pasan, muchas cosas tienen que ver porque no le preguntamos al Señor si debemos o no debemos de hacerlo. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, ¿lo tiene? Allá en sus notas, por favor. Y Moisés dijo al pueblo, escuche esto, no temáis, estad, ¿qué le dice? Firmes, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Sabes? Esas palabras de Moisés estaban, hermano, entre el mar y el ejército que venía a matarlos, porque estaban huyendo. A veces nos encontramos como en una situación sin salida, no se da cuenta, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Si hago esto me va mal, pero si no lo hago también me va mal, ¿verdad que sí? A veces nos toca así, estamos entre la espada y la pared, pero el Señor le dice a través de Moisés, dándole ánimo al pueblo, estén quietos, porque mire, algo que podía pasar era que se iban a oponer. Porque algo que usted quiero que entienda, que cuando el pueblo, estaba saliendo de Egipto, escapando del ejército egipcio, ellos se iban a oponer, ellos no se iban a entregar, aquí estamos, podían hacer dos cosas, pelear por su libertad o regresar a la esclavitud. Esas eran las dos cosas que iban a pasar. Algunos se iban a oponer porque deseaban ser libres, otros querían regresar a la vida cómoda, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Ay, no, hombre, para ser cristiano, qué difícil, ¿verdad? No, mejor, yo estaba más feliz allá, sin congregarme, sin saber nada del Señor. Pero Dios siempre te va a estar inquietando, siempre Dios te va a traer de regreso, de una u otra manera. Escuche, pero eso es lo que el pueblo necesitaba, estar quietos y depender del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Abrió el mar para que pudieran pasar. Si el Señor hizo eso, y es algo, escuche, pareciese que fuese una fantasía, pero aún en los estudios que se han hecho, saben que ese acontecimiento pasó. Eso no es una historia, es algo real, que ese mar se abrió y el pueblo pasó en seco.
Hermano, Dios nos da pruebas. ¿Y sabe qué? No lo entiende la mente humana, porque esas cosas nosotros no las entendemos. Pero si por fe lo creemos, sabemos que si Dios abrió un mar, también puede obrar en nuestra vida. Cuando escuchamos su voz y el Señor nos dice, quédate quieto, yo voy a obrar a favor de tu vida y yo seré el exaltado. Y dice su misma palabra, seré enaltecido en la tierra. Dele un aplauso al Señor, por favor. Eso es lo que Dios hace, porque a través de la fe nosotros vamos creciendo en esperanza. A través de la fe en el Señor, a través de la voz que Dios habla a nuestra vida, a través de esas cosas, porque eso es lo que dice la palabra. Solo Moisés hablaba con él. Solo Moisés tenía el privilegio en ese momento de poder escuchar la voz del Señor, y dice que el Señor le respondía. Cuando usted valora la voz de Dios, Dios le va a responder. Cuando usted lo escucha y usted le habla, Dios le va a responder. Dios es nuestro amigo en el cual podemos dialogar, en el que usted habla y Él responde. Amén, hermano. Y yo creo que nosotros debemos de estar quietos. Realmente no es que no vamos a hacer nada, vamos a ver qué Dios me dice, ¿va? Porque hay gente que dice, bueno, voy a estar quieto con las manos en la bolsa esperando que Dios haga algo. Dios no va a hacer nada. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Adoración. Dios lo que quiere es alabanza. Lo que Dios quiere es un corazón entregado, y ahí es donde el Señor se manifiesta. Amén. Bendito sea Él. Por eso, si valora la voz del Señor, realmente serán las cosas que hacen. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Este pasaje, hermano, es para que podamos crecer en fe. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Mira, hay cosas donde Dios nos dice que ni siquiera tendremos que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Y Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. ¿No dice así el Señor que no estaríamos solos? No sé si se recuerda un pasaje cuando los discípulos se afligían porque ya Jesús no iba a estar. Y le dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar el Consolador. ¿Cuál Consolador el Señor iba a enviar? El Espíritu Santo. Y estará con ustedes, dice, todos los días, hermano. Todos los días dice que estaría el Espíritu, y no está el Espíritu Santo. ¿Usted cree que no está? Claro que sí está el Espíritu Santo. Está con nosotros. Y estas son palabras que el Señor nos dice hoy. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantándole al Señor y alabándole por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Escuchen lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Mire el canto. Le voy a decir lo que acontecía. El pueblo había sido convocado a guerra, hermano. Había sido, hermano, puesto para ir a la batalla con un ejército que no solo eran uno, sino eran diferentes pueblos. Eran, hermanos, los de Amón y los de Moab y otros todavía. ¿Usted cree que no se asusta cuando hay adversidades en nuestra vida y decimos, ¿qué voy a hacer? Esos son muchas veces los enemigos que vamos a tener. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en el Señor. Si usted pone su vida en el Señor nos dice, está quieto, simplemente adórame. Y ellos no tenían, si lo miraban por número, eran mucho más los soldados. Porque en aquel tiempo solo ganaban los ejércitos los que quedaban más vivos. O sea, el que quedaban más soldados vivos, esos eran los que ganaban. O sea, que iban a morir muchos por los dos lados. Pero el pueblo, escuche lo que hizo para ir a la batalla. Empezó a mandar los que eran los cantores enfrente. Esos eran los que iban. ¿A quiénes manda usted? Manda al primer grupo para que ver a cuántos se vuelan, ¿verdad? Pero mandó a los cantores. Y lo que cantaban, hermano, dice que era, den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí.
De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Sabe qué pasó? Que los mismos que querían atacarlo, que iban a ir a guerra, pelearon entre sí. Ahora yo le voy a decir algo, cuando usted tiene su vida puesta en el Señor, todas aquellas cosas que quieran venir en contra suya, ellos mismos, el Señor se va a encargar de que se destruyan para que nosotros podamos simplemente observar. Pero hay cosas que indudablemente tenemos que hacer, porque el pueblo no simplemente fue a la batalla, sino que dice que cantaba. A medida se acercaba al lugar de batalla, que era el desierto, el pueblo adoraba. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. En medio de la adversidad es cuando menos queremos adorar a Dios. Es cuando menos queremos alabar al Señor. ¿Sabe qué hacemos? Le digo por mi experiencia, le abro mi corazón. ¿Cuántos quieren que le abra mi corazón? Se pone a llorar uno. Eso es lo que hace. ¿A cuántos les ha pasado? Solo a mí, mire. Señor, perdóname, estoy ante mucha gente de Dios aquí. Eso es lo que hacemos. Quiero decirle de que eso es lo que hace el Señor. Cuando usted sabe que está bien con el Señor, todas aquellas cosas que puedan venir en contra nuestra, en contra de su vida, el Señor se encarga de ellas. Eso es lo que el salmista nos dice, estad quietos. No tendrán ni siquiera que luchar contra ellos. No se vele, no se preocupe, porque, ¿qué presidente va a caer en esta nación? Está la economía mala. Usted es pueblo del Señor, su especial tesoro. El Señor así nos ha llamado y quiere que nosotros confiemos en Él. Amén. Por eso el Señor quiere que le adoremos. Peleando, hermano, una batalla se gana a través de la adoración y la alabanza. A través de esa alabanza usted está peleando batalla. No, si hay alguna situación en su vida en la cual usted probablemente está molesto con alguien y ese cree que es su enemigo, adore a Dios, adore al Señor y ahí el Señor empieza a obrar en batalla y esa batalla va a ser la necesaria para que podamos ser libres de todas esas cosas. Amén, amén, hermano. Por eso Dios revierte todo lo malo en bueno. Mira, hay gente que ha sido personas malas para su vida, pero usted no sabe cómo Dios puede cambiar ese corazón y puede ser de bendición para su vida. Dios puede cambiar las cosas. Solo Él lo puede hacer, nadie más. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí le voy a pedir que usted pueda escribir en sus notas, por favor. Si valora realmente la voz de Dios, hay algo que debemos de hacer. Es orar y leer. Ora y lee. Repita, por favor. Ora y lee. Ora y lee. Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué hago primero? Cualquiera. Ya sea que lea y ore, o ore o lea. Cualquiera. Ese es como quien es primero, no importa. Usted puede orar y luego leer y luego orar. El Señor le va a poner en su corazón lo que debe de hacer. Mire esta palabra en Marcos 1:35, dice la palabra, y nuestro Señor siendo el mayor ejemplo, dice, levantándose muy, ¿qué dice, hermano? ¿Cuánto les gusta levantarse de mañana a orar? No es conmigo. Esa palabra no la tomo para mí, dice. Mire, porque así somos. Qué rica está la cama. Hermano, es que está bien frito afuera. No, yo también me he pensado. ¿Cree que solo usted? Sí, hermano. No, qué pereza. Me levanto temprano todos los días y solo el domingo me puedo levantar tarde. Mire qué ingratos somos, ¿verdad? Y no entendemos que todo ha sido por el favor de Dios para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Sabe qué acababa de hacer el Señor Jesús? De hacer milagros, de sanar a la gente, de sacar endemoniados. Eso es lo que acababa de hacer Dios. Cuando, hermano, si nosotros valoramos la voz del Señor, eso es lo que debemos de hacer, orar y leer la palabra. Cuando usted ora al Señor, el Señor lo manda a que usted lea. Y cuando usted lee, ahí es donde Dios empieza a hablar a nuestra vida. Porque yo quiero que usted entienda que Dios nos va a decir muchas cosas al corazón. Pero muchas también de esas cosas que nos va a decir es a través de la Escritura. Una palabra directamente para usted. Es una palabra que Dios sabe que necesita, que yo necesito, que usted necesita. La que yo necesito, Dios me la dice a mí y probablemente la ponga en mi corazón para poderla compartir con usted. Pero debe de orarle al Señor, porque mire, es algo que no nos gusta. ¿Cuánto les gusta orar? Levante su mano. Qué bueno, que es honesto. Gracias al Señor.
Le damos gracias al Señor porque hay que ser honestos. No nos gusta orar. A los discípulos no les gustaba orar. Hermano, aquí lo importante es que seamos honestos con nosotros mismos. Decirle, Señor, no me gusta orar, pero sé que necesito hacerlo. Amén, hermano. Usted le puede decir eso al Señor. No me gusta, pero lo necesito. No me gustan los vegetales, pero sé que me ayudan a bien. ¿Verdad que sí? Mire, así pasa. Nosotros somos de los que nos gustan las cosas fáciles. Y usted ha escuchado que las cosas fáciles no se cuidan, no se valoran. ¿Verdad que sí? Entonces es bien necesario, aún algo muy importante, que tengamos ese lugar íntimo. Mire, yo sé que a veces nos cuesta. Si usted ora, usted debe tener un lugar íntimo, ahí en su casa, un rincón. Si hay, mire que tengo niños pequeños, tiene carro, vaya, métase al carro, allá vaya a leer y a orar. Haga algo, busque un espacio en el cual usted pueda orar, el que pueda leer la palabra. Porque a veces somos buenos para decir, tú sabes, Señor, tengo 4 hijos, solo peleando pasan, Señor, no tengo paz en mi casa. Váyase afuera, haga algo, pero hagamos algo en el nombre de Jesús. Amén. Que no nos gane la justificación, porque esas son las cosas que el enemigo nos dice, ¿verdad que sí? Dice, ay, mire, es que yo no puedo leer de noche. Mire, hermano, Dios ha sido tan bueno. ¿Cuántos les cuesta leer de noche? Levante su mano, ¿verdad? Porque aquí los veo con anteojos, ¿verdad que sí? Ponga la Biblia y escúchela en el nombre de Jesús, hermano, pero haga algo. Por eso tenemos la tecnología, escúchela. Escuche la Biblia, mire, tan moderno estamos y tan bueno es el Señor que hasta tenemos Biblia audible. O sea, usted ahí medita, ay, a ver qué dice, repóngalo otra vez, es como el CD, otra vez y otra vez que Dios le va a decir, y aún en el tiempo de oración. Es necesario tener ese momento íntimo. Salmo 119, versículo 147, ¿lo tiene? Mire, el salmista dice, me levanto temprano, antes de que salga el sol. Clamo en busca de ¿qué? De ayuda. Y pongo mi esperanza en tus palabras. Escuche, se levanta temprano, dice el salmista. Mire, es un consejo, una recomendación. Mire, véalo, tómelo como mejor le favorezca. Pero eso es lo que dice la palabra. Hagamos eso. Si nosotros valoramos la voz de Dios, créame de que Dios nos va a hablar como le hablaba a Moisés. Dice, Moisés hablaba y el Señor le respondía con voz tronante, con una voz clara. Muchas veces Dios nos va a decir algo directamente a nuestra vida, lo que necesitamos. Hay cosas que pasan porque Dios nos lo está diciendo y simplemente no lo estamos obedeciendo. Y dice, clamo en busca de ayuda. ¿A quién busca usted cuando está pasando dificultades? ¿A quién? Empieza a pasar una lista de todas las amistades que tiene, ¿verdad? Este está igual que yo. Este está peor que yo, dice. Este quizás, pero quizás la esposa no quiera. Porque así somos nosotros, ¿verdad? Tiene amigos y dice, este es mi amigo, pero es que la esposa es dura, esta le va a decir que no. Y él hace lo que él hace lo que ella dice. Entonces pasamos un escáner de toda la gente que conocemos para ver quién nos saca del apuro, ¿verdad? Y no sin saber que tenemos a Dios. Que Él dice, Señor, tú no me conoces. Tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Tú sabes lo que estoy pasando. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos cuesta venir delante de Él y decirle eso al Señor? Si el Señor es tan real. El Señor es tan real como lo que estamos hablando usted y yo, dice. Hermano, es como el viento. ¿Acaso miramos el viento, pero sabemos que existe? A través de ese viento tenemos frescura. Produce, hermano, aire que nos permite respirar. Lo vemos, no, pero ahí está. Y a través de él tenemos vida. Y eso es lo que dice el salmista. Pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Sabe? Esa palabra que tenemos acá, esa que tiene en sus manos, valórela. Tiene un gran precio. La palabra del Señor tiene un precio que no podrá usted comprarlo en ningún lugar. Tiene palabra de bendición, tiene el Espíritu de Dios ahí. Es la presencia viva de Dios en la Escritura. Amén. Valore la palabra de Dios. Valore lo que Dios tenga que decirle. Lo que el Espíritu Santo le diga a su corazón. Dele valor a eso. No lo menosprecie.
¿Sabe cómo se siente cuando le regalan algo a uno? Y lo ve después ahí tirado. Mire, se siente feo. Que usted con todo el amor y todo el cariño usted le compre algo a alguien y usted vea que esa persona ahí lo tiene medio tirado. ¿A cuántas veces ha pasado eso? Hermano, no le ha regalado nada a su esposa. No sea ingrato, hermano. ¿A usted le ha pasado algo así, hermano? Porque a veces sí somos. Mire, si a usted le dan algo, guárdelo, cuídelo, aunque sea barato, porque tiene un valor, un valor sentimental, amén. Ay, no, se le costó 5 pesos, no importa, se lo dio con todo el amor, solo 5 pesos tenía su esposo o su esposa, por eso se lo regaló, pero tiene un valor sentimental, amén. Ah, si le dice vale 1000 y aunque sea feo, ese se quiere poner, no sea así, porque no todo lo caro es bonito, pero en el Señor lo que tiene valor es la palabra. Y esa palabra a veces es dura. A veces, hermano, siente uno que, ay, qué duro, pero es necesaria. Amén. Y ya para terminar, hermano, quiero que usted pueda escribir en sus notas, por favor. Si valoro realmente la voz de Dios, ¿sabe qué hago? Escucho y escribo. Ahora, ¿qué es esto? Mire, cuántas bendiciones Dios nos ha dado a nuestra vida y nosotros ni, ok, gracias. Si es que le decimos gracias. No las escribimos. Usted no escribe de qué cosas el Señor los ha sacado, lo ha librado. A veces necesitamos eso. Mire lo que dice el Salmo 45:1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Escucha la adoración. Quédate quieto, firme y adora. Ahora, mire lo que dice acá. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Sabe? Lo que el Señor nos dice, lo escribe. Ay, voy a escribir un nuevo libro de la Biblia. No, porque ya esa ya fue escrita. O sea, esa usted no le puede ni añadir ni quitar. Esa es, pero para su vida usted puede escribir una historia. ¿No se recuerda que hablamos acerca de eso? Del Señor me libró de esta. Cuando estuve pasando esta enfermedad, Dios de aquí me sacó, me sanó, me liberó. Aquí eso, ¿sabe por qué? Porque se nos olvida las cosas que Dios ha hecho, aún las cosas que el Señor nos ha prometido para nuestra vida. Nosotros pensamos que vienen de la nada y no es así. Las cosas es porque el Señor está ahí en medio nuestro. Por eso debemos de escuchar lo que Dios nos dice y escribirlo. Si no, ¿cómo cree usted que todos estos hombres escribieron la Biblia? Porque lo que Dios le decía, ellos lo escribían. Porque Dios sabía que necesitábamos un fundamento, una base para esta iglesia que estaba creciendo, que estaba naciendo. Pero para su vida, de la misma manera, debe de ser. Muchas cosas Dios ha hecho en nuestra vida y se nos ha olvidado. Pero aún las cosas que Dios ha hecho se nos ha olvidado. Y aún las cosas que quizás Dios nos ha dicho en ese tiempo, en ese momento íntimo, no las escribimos. ¿Sabe que Dios ha dado promesa a nuestra vida? Dios le ha hablado a usted. Pero usted, y Dios es fiel, dice su palabra. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Él cumple su palabra. Cuando Dios promete algo y usted y yo obedecemos su voz y guardamos sus decretos, Dios lo cumple. Es que Dios así es. Dios no anda viendo, ay no, qué montón le prometí, ni se lo merece, mejor le doy la mitad. Así somos nosotros, hermano. Así somos. Usted le promete algo a sus hijos, le dice, ay, yo quiero tal cosa, aunque valga 100 pesos, dice, sí. Y usted dice 100, no, lo voy a engañar con uno de 50. Así somos. Porque ya a la hora de la hora que cumplió la parte, nosotros decimos, ay, no, es mucho, no se lo merece. Además, ni lo hizo muy bien. Empezamos nosotros a buscarle. Pero Dios no es así. Si Dios ha dicho algo de nuestra vida, Dios quiere que nosotros podamos escribir lo que Él hizo y lo que Él puede hacer también. Y no debe de olvidarse. Porque Moisés le dijo, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que no se olvide de dónde los he sacado. Yo no sé de dónde lo ha sacado el Señor a usted. Pero mire, yo le puedo decir de dónde Dios me sacó a mí. Mis planes no eran estos. Mis planes no era estar aquí. Mire, si usted quiere conocer a una persona que no se quería venir para Estados Unidos, era yo. Pero cuando Dios quiere que uno haga algo, Él no se detiene. Le voy a decir, esta parte de la historia de mi vida no la conoce. Cuando mi papá se vino acá,
Los papeles quedaban solo para qué, llenar una media aplicación y volver a ir a la embajada. En esos tiempos era súper fácil, no existía Trump. Entonces, y se hizo todo eso. Resulta que usted sabe el día de hoy, usted hasta le piden el acta de defunción para que le den un papel. Ni se ha muerto, pero ellos lo que quieren es cualquier excusa para no darle una visa. Cuando ya llevamos mis documentos, había un error en mi partida de nacimiento. Y eso era letal para ellos. Un error de eso era, regresa hasta que arregles todo eso. Con mi pasaporte y todo, pero había un documento con una fecha equivocada. Y yo me alegré porque yo estaba estudiando en la universidad. Ya me quedé, porque yo tenía que entrar a esta nación antes de los 21 años y estaba en los 20. Faltaban unos meses, 2, 3 meses faltaban. Y dije, ya me quedé, porque de aquí que arreglen esto y den una nueva cita, me quedé. Ya me había dicho mi papá, si no te venís, ahí te quedas. Esa es la última ayuda, ¿verdad? Vaya, palabras del papá, ¿verdad? Y dije, no, ya estando allá yo me va a mandar mi remesa y me va a echar la mano que yo termine. Esa era mi esperanza. A saber, ¿verdad? Pues resulta que cuando vamos a la entrevista, todos mis hermanos pasaron bien. Y cuando ven eso, rapidito detectaron el error. Y dije, ya, no me voy yo, se van a ir ellos. No, vino una persona ahí, hizo una llamada, dijo, no te preocupes. Hizo una firma, le puso un sello, le dijo al cónsul, firmó, él lo metió en un sobre, no te preocupes, andate, que no vas a tener problema, ese sobre lo abren allí en el agente de migración en el aeropuerto. Yo me puse a llorar, bien. Según yo, ahí se había quedado mi visa, yo digo, no me voy. Pero mire, cuando Dios quiere, hermano, las cosas imposibles las hace posibles. Yo no quería, pero el Señor sí quería. Y luego aquí vine, conocí al Señor, fui creciendo en sus caminos, ya la conocí a ella, esa bendición yo me la traje. Esa no me la dio el Señor, me la dio en Honduras, esa me la traje yo para acá. Pero me la traje esa bendición, amén, hermano. Me bendijo conociéndolo yo a él aquí, ya más íntimamente. Pero mi esposa la conocía allá y ya era cristiana, oiga. Y yo digo, no, andamos así usted sabe, a medias, ¿verdad? Con el Señor. Pero sabe, he recibido palabra del Señor y algunas las mantengo en mi mente y las repito una y otra vez para que no se olvide lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede llegar a hacer en mi vida. Simplemente lo único que le digo es, escuche la voz de Dios y si Dios ha sido bueno con usted, escríbalo. Dios me sanó. Gracias, Señor, porque hiciste este milagro en mi vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, porque hasta el día de hoy me ha sostenido. Escríbalas. No seamos de mente, no seamos olvidadizos de lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque un día usted va a dar testimonio a otros y podrá ser el reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos. Le voy a leer estos pasajes, solo le voy a pedir que usted lo pueda escuchar. Solo lo voy a leer. Usted quédese ahí quietecito, escuche. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice la palabra. Cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. Todo lo que el Señor le dijo a David acerca de su templo, cómo lo quería, el Señor se lo dijo y David simplemente lo que hizo fue escribirlo. Cada detalle, igual como a Noé cuando le dio instrucciones del arca. Y lo que hizo David fue traspasárselo a su hijo Salomón, el cual el Señor le dio el privilegio que le hiciera su templo. Por eso lo importante de escribir las cosas, porque quizás nuestros hijos no lo entiendan, pero un día se darán cuenta de que no ha sido por su vida, por usted mismo, sino porque el Señor ha estado. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió, heme aquí.
Versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en nuestra vida?